Hola. Hola, Buenas tardes. hola, Hola, profe, profe. ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo vienen con el estudio? Bien. ¿Alguna duda de la clase anterior? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, arrancamos entonces, ¿les parece?
Vamos a arrancar hoy con el órgano supremo del Poder Judicial de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto algo, o habíamos arrancado con una introducción al Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Y habíamos visto este doblamiento que existe entre lo que es el Poder Judicial provincial o local y el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? El federal, el que establece la Constitución Nacional, el que nosotros vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Bien, bueno, el Poder Judicial de la Nación tiene como órgano supremo, como cabeza de poder, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a arrancar, ahí les comparto el PowerPoint. Ya les cargué los dos capítulos del libro de Jiménez para este tema. A ver si me lo muestra. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver un poco de esto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no comenzó a funcionar ni bien se dictó la Constitución en 1853, sino que recién fue estructurada en el año 1864. En realidad, 1863-1864, 10 años después de haberse dictado la Constitución, y bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, ¿sí? Es decir, que la Corte comienza a funcionar, básicamente, se estructura o se integra por primera vez en el 63, ¿sí? Y comienza a funcionar en el 64. 10 años después del dictado de la Constitución. La Corte es un tribunal que ha sido expresamente creado por la Constitución Nacional, ¿sí? Su condición de suprema significa que sus decisiones son indudablemente finales, es decir, que es el que tiene la palabra final, ¿sí? O el que da la resolución final sobre un asunto, ¿sí? Sus decisiones ya no pueden ser revisadas por un tribunal posterior. Y acá tenemos, porque por ahí alguno me va a preguntar, ¿qué pasa entonces con la Corte Interamericana de Justicia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? Porque, si se quiere, una vez que se dicta una sentencia, por ejemplo, condenatoria, el Estado federal puede ser denunciado ante la Corte Interamericana. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre que un tribunal revise una sentencia, si está bien dictada o mal dictada, a el rol que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Me siguen? La gran diferencia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que va a establecer es la responsabilidad del Estado Nacional. No va a revisar la sentencia de la Corte. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la sentencia de la Corte va a seguir plenamente vigente. Lo que va a determinar la Corte Interamericana es si esa sentencia genera responsabilidad estatal porque es violatoria de derechos humanos. ¿Qué fue lo que pasó con el caso Berbisky? No sé si a ustedes lo han sentido nombrar. Fontevecchia, el caso Fontevecchia. Profe, ¿Alguien perdón. sabe de qué se trata? No, profe. No, puede ser profe. Bueno. de la pauta, cuando le negaba el Estado, le negaba la pauta a Fontevecchia, el perfil, no, ese no. ¿Cómo Charlie? No te entiendo. En un momento el Estado le retaseaba la pauta publicitaria a perfil, o a noticia, ¿no? A editorial perfil, no es ese, no. Sí,
en realidad fue una causa de libertad de expresión, más que nada, en donde se lo había condenado a Berbisky a través de una nota publicada en el gobierno sobre una nota publicada sobre uno de los hijos, creo, extramatrimoniales no reconocidos, porque queda muy feo ya extramatrimoniales, no se usa más esa terminología. Uno de los hijos no reconocidos por el presidente en ese entonces de la nación, que era Menem. Bien. Entonces, bueno, en ese momento se lo había condenado, y Berbisky hizo la denuncia por su artículo de la revista Noticias, ¿sí? Como si fuera un caso de censura previa y de atentado, de violación de la libertad de expresión. Bueno, hizo la denuncia ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana dijo que la sentencia que había dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación era violatoria del derecho de la libertad de expresión, y que bueno, que el Estado Nacional tenía responsabilidad por haber violado el derecho humano a la libertad de expresión. Entonces, en ese momento, cuando se le libra esta sentencia de la Corte Interamericana, es notificada al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior le libra un oficio a la Corte notificando esta cuestión, y la Corte dictó un fallo en donde decía que las sentencias de la Corte no podían ser revocadas, que la Corte tenía la última palabra, que atentado, básicamente, ¿no? A grandes rasgos, esto tómenlo siempre con pinza, como yo les digo. Pero básicamente lo que decía era que atentaba contra la soberanía estatal. Y luego la Corte Interamericana dicta una aclaratoria sobre esa sentencia y le dice a la Corte Argentina: yo no estoy revocando nada, yo solamente lo que te estoy diciendo es que a través de tu sentencia como acto de Estado, esa sentencia genera responsabilidad internacional al Estado argentino porque es violatoria de derechos humanos. Pero la Corte no le dice que se revoque esa sentencia, porque la Corte Interamericana no puede decirle eso. Lo único que puede decir es que es violatoria de derechos humanos, y en todo caso el Estado argentino tendrá, que fue lo que pasó, que indemnizar a la víctima, y como una especie, si se quiere, de sanción simbólica, dejar anotada en esa sentencia que resulta violatoria de derechos humanos. Y fue finalmente, luego de esta aclaratoria por parte de la Corte Interamericana, lo que hizo la Corte Argentina. Bueno, dictó una sentencia muy cortita, una resolución muy, muy, muy cortita, en donde dice, bueno, déjese como anotación como anotación marginal, que la sentencia resulta violatoria de derechos humanos, conforme lo resuelto por la Corte Interamericana de Justicia de la Nación de tal y tal, tal fecha. ¿Se entiende cuál es el rol de la Corte Interamericana? ¿Y por qué decimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la última palabra? ¿Sí? Y que la Corte Interamericana pueda recibir denuncias, las denuncias que se reciben son contra actos del Estado argentino. Y el dictado de una sentencia violatoria de derechos humanos es un acto del Estado argentino. Porque la Corte no deja de ser un poder del Estado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que busca uno y lo que busca el otro? Vuelvo a repetir para que quede bien claro: la Corte Interamericana no va a revisar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo único que va a determinar es si esa sentencia que dictó la Corte resulta violatoria de derechos humanos. ¿Sí?
como podría revisar un decreto del Ejecutivo o como podría revisar una ley del Congreso. ¿Sí? Si esa ley resulta violatoria de derechos humanos, o si ese decreto resulta violatorio de derechos humanos, o si esa omisión por parte del Ejecutivo resulta violatoria de derechos humanos, o si esa acción por parte del Ejecutivo, con el uso de las fuerzas, por ejemplo, resulta violatoria de derechos humanos. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Es el intérprete final de la Constitución y el de las garantías constitucionales. Es la cabeza del Poder Judicial. Como Tribunal Supremo del país, tiene potestades suficientes para organizarse internamente por medio del dictado de su reglamento interno y el nombramiento de sus empleados. La Corte Suprema estará integrada por una serie de secretarías y una estructura burocrática que sostiene su funcionamiento. ¿Sí? La propia Constitución va a prever cuáles son los requisitos para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? En el artículo 111 de nuestra Constitución nos dice que se tiene que ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. ¿Sí? ¿Ya estuvieron estudiando qué cualidades o qué calidades se requiere para ser senador? Tener Bueno, más de 30 años es una de las condiciones. Bien, tener más de 30 años. Básicamente es la que se requiere acá, tener más de 30 años, ¿sí? Y vamos a comenzar. Ser argentino también, ¿no era la otra? O sea, ser Sí. hijo de padres argentinos. Exactamente, o Y naturalizado. ¿sí? también tener una posición económica importante, si Bueno, hay esta algo acá así. no se usa, esa ha Sí. caído en desuso, y ¿cuál otra? Y la otra que también en este caso de la Corte tampoco se usa es la de tener residencia del lugar por el cual se lo elige. ¿Sí? Porque acá no va a representar a ningún lugar. Idoneidad, no era idoneidad, no me acuerdo. Bueno, la idoneidad está dada por el artículo, el primer requisito que dice 8 años, Sí. como mínimo, ser abogado con 8 años como mínimo de ejercicio en, digamos, en la profesión. Quería hacer la salvedad porque en realidad estos 8 años, por lo general, lo que indican es justamente cumplir con este requisito de idoneidad que vos hacías referencia, Carlos. Y que en realidad en la práctica siempre lo ha superado, ¿sí? Y que el currículum o los antecedentes académicos, profesionales y de prestigio de los miembros de aquellos postulados o sindicados para formar parte del cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es, según la doctrina, un requisito indispensable. Y estos antecedentes académicos y profesionales tienen que ser, según Vidal Campos, de público y notorio conocimiento. ¿Sí? Quiero hacerles una aclaración que siempre se equivocan. El requisito de ser abogado es para ser miembro de la Corte. ¿Sí? O para ser juez, o para ser miembro, digamos, o para ser juez de tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación. No se necesita ser abogado para ser senador o diputado. Hago esta aclaración porque año tras año en los exámenes se confunden y muchas veces contestan ante la pregunta del requisito para ser senador, por ejemplo, evidentemente se lo confunden con el requisito para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y contestan que tiene que ser abogado. Solamente se requiere ser abogado para ser magistrado o ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, y los jueces de tribunales inferiores, ¿sí? Que esto hace justamente al profesionalismo, es el único poder del Estado técnico, si se quiere, o profesional que requiere de un determinado título para poder ejercer el cargo. ¿Sí? Bien, respecto de su composición, la Constitución de 1853 indicaba en su texto que ella se integraría de 9 miembros y 2 fiscales. En 1960, la norma esta de los 9 miembros, lo que establecía la Constitución, digamos, de forma expresa, los 9 miembros y los 2 fiscales, fue reformada y adoptó la estructura que tiene hoy y habla genéricamente de una Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Le quitó el número establecido constitucionalmente. Y entonces, ¿qué pasó? A partir de aquí en adelante, el Congreso de la Nación, a través del dictado de leyes, fue determinando cuál es el número de miembros de la Corte Suprema, lo cual ha sido, a lo largo de nuestra historia institucional, utilizado muchas veces de alguna forma, si se quiere, maliciosa por parte del Ejecutivo, de los poderes políticos, para quitarle poder de independencia a la Corte. ¿Sí? Ya sea aumentando o disminuyendo los miembros, ¿no? Obvio. Entonces, a partir de la ley 27 de octubre de 1862, se establece que el número de integrantes de la Corte Suprema será de 5 miembros. O sea que la primera corte, en definitiva, fue de 5 miembros, la primera que funcionó. En 1863 se constituye la primera corte con los 5 jueces propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado. ¿Sí? Ha sido entonces históricamente el Poder Legislativo de la Nación el que estableció el número de jueces que la integraron, que ha variado según los tiempos de la República. En 1960 se dicta la ley 15.271 que establece 7 miembros. En 1973, al retornar la democracia cuando asume el gobierno de Héctor Cámpora después de las elecciones libres de 1973, se desplaza a la corte de la dictadura, manteniendo el número de 5 miembros, y se nombra a prestigiosos juristas, ¿sí? O sea, se fue a 7, vuelve a 5. La corte con el nuevo golpe de Estado del 76, es nuevamente desplazada, ¿sí? Y se designa una nueva corte de facto de 5 miembros, ¿sí? En 1983 se norma constitucionalmente a los 5 nuevos miembros de la corte. Otra vez, se deja sin efecto la corte de facto, y en el 83 se nombra, Alfonsín nombra, dice, con el nuevo retorno de la democracia, el presidente constitucional Raúl Alfonsín propone los 5 nuevos ministros, resaltando el objetivo de contar con una corte independiente. Algunos hablan de que en los últimos tiempos la corte más independiente de todas fue la de Raúl Alfonsín. La corte de Menem. Menem pasó de 5 a 9, ¿sí? Fue la denominada corte de la mayoría automática. ¿Por qué? Porque como había ya 5 miembros y le agrega 4 más, estos 4 le votaban siempre a favor de Menem, ¿sí? Después de las elecciones de 1989, asumió el presidente Menem en medio de un caos económico que precipitó la renuncia anticipada de Alfonsín. Entre las medidas de emergencia que tomó, aumentó el número de miembros de la Corte a 9, a través de la ley 23.774, a pesar de la acordada que había dictado la Corte, que cuestionaba seriamente esta intención de aumentar los miembros de la Corte. A ver, aguarden un segundo, ¿sí? Aguarden un segundo.
Acá estoy de vuelta, perdón. A ver, hay un chat con preguntas. Suena música del ascensor de fondo. ¿De qué música están hablando? Profe, ¿nunca vieron una película de música de ascensor? Tun, turun, tururun, tun, turun. ¿A mí me sonaba música? No, dijeron en el chat como mientras esperábamos, imaginaban que sonaba música de ascensor de fondo. Ah, por ahí porque yo estaba justo... No, pero si puse Bueno, no importa. Vamos a seguir con la clase. A ver si la terminamos. Justo me llamó el doctor Jiménez y pensé que tal vez necesitaba mandarles un mensaje a ustedes. Por eso lo atendí, porque si no, no atiendo. Profe, disculpe, ¿usted sabe algo de la charla obligatoria que hay? ¿Cómo es el Sí, tema? sí, De- es obligatoria. ¿Y es presencial por ¿Pueden Zoom? ir a la facultad o se pueden anotar por Zoom? Ah, puedo elegir por ejemplo, yo que vivo en Balcarce, un día presencial y un día por Zoom. No, no es en la facultad, creo, ¿eh? Es el colegio de abogados. Hay una que Ah, el día jueves es en el colegio de abogados y el día viernes es en la facultad. Pueden hacerla todo por Zoom, chicos, no necesariamente se tienen que ir hasta la facultad. No, vos si vivís en Balcarce, menos. Ni te enrosques, Constanza. genial. Mejor, profe, gracias. ¿Quién les dijo Profe, que tiene que ser presencial? Yo presiento que el trabajo práctico va a ser en base a la charla esa, no sé por qué. yo pensé lo mismo. Es una actividad que el doctor Jiménez está organizando y trae profesores de afuera, o sea, de la UBA, algunos, viene Gargarela, bueno, viene el juez de la corte, viene Rosati, yo no sé si va a participar en la actividad, pero bueno, supuestamente viene para esa actividad también. Eh, entonces, él quiere que ustedes participen porque va a estar muy buena el evento, no es algo que se... Y menos luego de toda esta pandemia que quedó todo acotado y frenado y no se hacen eventos de estas características desde hace mucho tiempo. Está González Tochi, que es una profesora de Derecho Constitucional de la UBA muy buena. Bueno, está la presidenta de la Asociación de Derecho Constitucional, la doctora Altave. Básicamente por eso es que él planteó la actividad como obligatoria para ustedes, y entiendo que seguramente lo más probable es que el trabajo práctico tenga que ver con eso, con lo que se hable en los diálogos. Además es una actividad que está muy buena, porque es algo que ustedes no van a ver con frecuencia en la facultad, porque nosotros estamos acostumbrados a ver actividades académicas en donde viene un profesor y nos habla, ¿no? Y hacen esas clases magistrales. Pero nunca vemos un ida y vuelta entre dos profesores con dos posturas distintas, en donde se arma un debate y en donde uno propone su postura y el otro la suya, ¿sí? E intercambian ideas. Por eso es diálogos de derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, es muy enriquecedor para que asistan, aunque sea un rato, pero traten de intervenir. Y bueno, y además porque va a ser obligatorio, tengan presente, yo no sé si esto va a quedar grabado o qué, pero tengan presente los temas que se van a dar, ¿sí? Desarrollo de los diálogos, es historia de la enseñanza del derecho constitucional, la enseñanza del derecho constitucional desde una perspectiva de género. Acá está Pía, Martina, que ustedes la tienen como docente, los miércoles. A Pía, ¿verdad? Ahora los miércoles rotamos todos, pero el día de Pía es el miércoles. La enseñanza del derecho constitucional, su desarrollo y actualidad en los pueblos indígenas. Acá está Eduardo Hualpa. Eduardo Hualpa, con todo esta cuestión que se está escuchando últimamente, Eduardo Hualpa es uno de los mayores representantes y referentes en derecho de pueblos originarios. Y a ver quién está. Bueno, Lorena González Tochi, que es por la UBA, Leonardo Palacios, que lo van a tener en Derechos Humanos el cuatrimestre que viene, si todos aprueban.
Y bueno, y después, esto off the record, porque bueno, Altave, como les decía, esto off the record porque acá no figuran, los que van a estar, supuestamente, que ya confirmaron asistencia para participar también en el debate, van a ser Gargarela y algún otro profesor renombrado que está bueno. ¿No? Bueno, para que lo tengan en cuenta. Pero sepan que el doctor Jiménez quiere que asistan todos, por eso lo puso obligatorio. Los que no pueden asistir porque justamente se les complica con el laburo, se les complica con que están cursando alguna otra materia, bueno, lo comunicarán al mail del doctor Jiménez o a través del campus por un mensaje y se lo tendrá en cuenta. Yo mandé Sí, tampoco sección, profe. nadie va a desaprobar porque no vayan. Sí, yo le mandé a la chica que es ayudante ahí de Pero cátedra. comuníquenlo, Claro. no se queden callados. Comuníquenlo porque él quiere tomar asistencia. Profe, última consulta, no le dijo nada porque el profesor nos había dicho que hoy 8:15 era la revisión del examen, y bueno, se ve que se conectaron algunos compañeros y no estaba el profe, y el viernes pasado, creo que el jueves también iba a hacer la revisión y tampoco pudo él. Le mandamos un mail y dijo que no podía, que se pasaba para hoy a las 8:15. Pero hoy no sé si Sí. se conectó el profe Sí, porque se conectó, me dijo que estaba con Migueles, ¿puede ser? se tildó, no sé si soy yo. Hola. Se conectó el doctor, ¿eh? A ver, se conectará en el link de plenaria, seguramente, sí, seguro. Claro, con el link de plenaria se conectó y me dijo que estaba con la revisión de examen. Ah, ok. Que obvio, salvo que alguno quiera revisar la nota, ¿cómo es que se dice? Acá están todos aprobados. No, porque un compañero había dicho que se había conectado y no estaba, por eso. Mirá, hasta recién estaba. Bueno, ahora le escribo. Igualmente mañana tiene que revisar un examen que no lo tenía él materialmente porque se lo había olvidado en la cámara, que es de Migueles. Sí, Que él me me dijo, había preguntado. Y Facundo. bueno, que me dijo que mañana lo va a revisar en la clase de El Pampa. Ok. Bueno, El gracias, profesor profe. que le da los martes. Calculo que se incorporará al Zoom y bueno, usará 10 minutitos para revisar ese examen. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Profe, ¿y el jueves tenemos plenaria igual? El jueves no tienen plenaria. Listo, gracias. ¿Sí? La Creo. actividad dura un tiempo importante el jueves. El jueves dura 1 hora. No, el miércoles El dura 1 viernes hora. creo que es más larga. Pero no es miércoles. No, jueves y viernes es. Sí. Sí, jueves y viernes. Bueno, el jueves dura 1 hora, que es el Zoom ese del Colegio de Abogados. Y el viernes es más larga. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Alguna otra duda? Creo que, salvo algún cambio de último momento, ustedes tendrían la clase plenaria presencial con el doctor Jiménez el miércoles. ¿Sí? Los miércoles los que van a la facultad tienen la clase plenaria. Si no la tienen con Jiménez, va a ir el Pampa o Pía. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Seguimos. ¿Ahí lo ven, chicos? ¿Y chicas? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, después de las elecciones estábamos diciendo, en el gobierno de Menem, de 1989, una de las primeras medidas que toma es el dictado de la ley 3.774, que fue
la ley que va a elevar de 5 a 9 los miembros de la Corte. Juicio político de la mayoría automática. En el 2003 se inició un proceso, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se inició un proceso de juicio político contra los 5 miembros de esta mayoría automática, que eran Nazareno, Molineo Conner, Vázquez y Guillermo López. Estos fueron los primeros, y luego contra Bogiano. ¿Sí? Nazareno, Vázquez y López renunciaron. ¿Se acuerdan cuando vimos juicio político? Esto lo vimos, ¿sí? Renunciaron, que es uno de los ejemplos de juicio político, porque ustedes saben que cuando nosotros vimos juicio político habíamos dicho que ejemplos institucionales de juicio político no teníamos en nuestro país, porque justo, por lo general, cuando se iniciaba el juicio político, se renunciaban, y de los únicos precedentes que teníamos eran contra jueces de tribunales inferiores antes del 94, que se realizaba juicio político, o jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Bueno, Nazareno, Vázquez y López renunciaron apenas fueron acusados por la Cámara de Diputados. Molinero Conner renuncia en el 2003, y el último a renunciar es Bogiano. ¿Sí? Entonces, a los jueces Fait, Belucio, Petracchi, Belucio antes de renunciar, y Maqueda, se le sumaron por propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado, Raúl Zaffaroni a fines del 2003 y Carmen Argibay, Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Todos estos últimos, Argibay, Hayton y Lorenzetti, en el 2004. La vacante dejada por Bogiano, sumada a la de Belucio, que había renunciado por haber cumplido 75 años, tampoco fue cubierta por el gobierno. Entonces, así como que de 7 miembros pasamos nuevamente a tener 5. Y se generó entonces un debate sobre el número, acá nuevamente se genera un debate sobre el número que debía tener la Corte, y el problema de las mayorías cuando esta estaba vigente la ley de 9 miembros. Entonces es el momento en donde se dicta la ley 26.183, que establece los 5 miembros de la Corte. ¿Sí? Cuando asume Mauricio Macri, se intentan cubrir, porque claro, Zaffaroni cumple los 75 años y se va de la Corte, y fallece País. No, primero renunció y después falleció. Es verdad, tenés razón, Carlos. Lo que pasa que como los acontecimientos se dieron con muy poquito tiempo de diferencia, prácticamente pareciera como que Fait había fallecido y se va de la Corte por su fallecimiento, pero en realidad previo a su fallecimiento había renunciado. Pero son, les digo, días de diferencia. Entonces estas dos vacantes dejadas por Zaffaroni y por Fait, al asumir Mauricio Macri, intentó a través de un DNU nombrar a Rosenkrantz y Rosati. Ustedes saben que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se nombran como por el Poder Ejecutivo, es verdad, pero con acuerdo del Senado. Eso iba a decir. Entonces sí o sí tiene que pasar por el Senado. Bueno, en este momento se intentó directamente ponerlos en funcionamiento a través de un decreto, y al final, bueno, nada, fue impugnado mediáticamente, constitucionalmente, de todas las maneras habidas y por haber, y es que se cumple con el trámite institucional, se pasa por el Senado, y entonces quedaron con Rosenkrantz y Rosati como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, constitucionalmente nombrados. ¿Sí? Acá estamos, yo no sé si ustedes van a ver, esta es la Corte de los 9 miembros, yo no sé si se ve porque es una fotito muy vieja, y se ve que no entraban todos en la foto, entonces quedaron chiquititos. Esta
es la del 2003, ¿sí? Ya con Hayton. Creo que este sería Lorenzetti, Fait. Acá la tenemos Argibay. Creo que es Zaffaroni. Son los que reconozco al menos. Maqueda. Y me falta uno. Que no lo recuerdo. ¿Alguno se acuerda? Ay, es reconocido, lo tengo en la punta de la lengua. No, Rosenkrantz fue con Macri, pero No, ahí- acá lo tenemos a Rosenkrantz. ¿no es Rosenkrantz, Belucio ese? no, falleció también. Ay, no me sale el nombre. Sí, está la jueza Argibay, está Maqueda, Que Fay, también falleció. Lorenzetti, sí, está la señora Hayton. Ay, sí, está ahí Zaffaroni, no me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso. A ver, aguarden, ¿eh? A ver si lo puedo encontrar rápido. Ay, no. Bueno, ya me va a salir. ¿Alguno que lo encuentre? ¿Alguien que me dé una mano? ¡Ah! Bueno, y acá tenemos, mientras tanto, vamos a ver. Acá tenemos a Rosenkrantz, a Hayton, a Lorenzetti, a Maqueda y a, perdón, Rosati y Rosenkrantz, al revés. A ver, sí, acá. Belucio. Bueno, no es tampoco tan importante, no se tienen que saber los nombres del anterior corte, pero era algo que yo quería saber. Bueno, hasta acá estamos. Ah, el último punto, ¿quién elige al presidente de la Corte? Que no es una cuestión menor el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte, si ustedes ya empezaron a ver Poder Ejecutivo, van a ver que está en la línea sucesoria en la ley de acefalía. Frente al caso de que nos quedemos sin presidente, que el presidente renuncie, ¿sí? Que, a ver, esto puede sonar descabellado, pero todos sabemos lo que pasó con la crisis del 2001. ¿Sí? En donde en un día o en una semana tuvimos 5 presidentes distintos. Entonces, esto no es una cuestión menor. El presidente de la Corte va a estar en la línea sucesoria conforme la ley de acefalía ante la ausencia del presidente de la nación, o ante renuncia del presidente de la nación. ¿Sí? La Constitución solo prevé que la Corte debe tener un presidente, ¿sí?
no indica la forma de su designación. Actualmente, el Reglamento para la Justicia Nacional indica que el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por el voto de la mayoría absoluta de los ministros del tribunal y durarán 3 años en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién es el presidente de la Corte ahora, en la actualidad? Ahora es Rosati, hoy, ahora, hace pocos días. Rosati. Bien. Era Belucio el de la foto, ¿eh? Era Belucio, ¿no? Sí, porque fui a la biografía de Belucio ahí en Wikipedia y terminó creo que en el 2005. Claro. Sí, sí, me imaginé. Vieron que yo les dije, debe ser Belucio, pero bueno, no estaba segura. Entonces, como les decía, ¿quién es el actual presidente de la Corte? Como bien dijo Carlos, Rosati. ¿Qué pasó con Rosati? ¿Cuándo fue elegido? Hace muy poquito. ¿Lo escucharon en la radio? ¿Lo vieron en los noticieros? ¿Se enteraron qué pasó con eso? Y no votó Lorenzetti y lo eligieron se votó el mismo, digamos, ¿no? Y entre 3. Hayton no votó, se abstuvo de votar. Lorenzetti no estaba y terminó votando Maqueda, Rosenkrantz y él que se votó al mismo. ¿Sí? Entonces quedó Rosati como presidente, vicepresidente Rosenkrantz y bueno, Maqueda y Hayton y Lorenzetti que supuestamente lo que dicen las noticias es que quería ser presidente, pero que bueno, quedó ahí en el intento por no haberse presentado a una reunión, a un acuerdo por Zoom que hicieron a los fines de llevar adelante la votación. Estaba muy seguro de que iba a ser buen presidente si se votó el mismo. Claro. Sí, desde el punto de vista, qué sé yo, no sé, está bien, pero igualmente es una persona que tiene muy buenos pergaminos para Excelentes. antecedentes de Excelentes. honestidad, Fue ministro de Justicia. sí, y además Y renunció cuando había algo raro con unos contratos o algo ahí. sí, fue presidente de la Asociación de Derecho Constitucional también. Es un tipo que académicamente es súper solvente. La verdad que es incuestionable. Nicolás, ¿qué quieres preguntar? Hayton de Nolasco ahora no renunció. Sí, también. Ah, ¿y qué? Ta- ¿Hay 4 actual o 5? ¿Cómo está? No, A partir de una vez que- noviembre, ¿no? claro, es a partir de noviembre. Una vez que renuncie Hayton, ahí hay que designar a otro miembro. Y, Lo que pasa que institucionalmente y políticamente va a estar complicado, me parece, porque va a tener que ser un nombre que tenga consenso, que sea de consenso. ¿Se entiende? Que no responda ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque vos necesitas el acuerdo del Senado. Y supuestamente, luego de estas elecciones, de acuerdo como que conformado el Senado, el oficialismo va a tener mayoría para lograr ese acuerdo o no. Y va a haber también un temita de género también. El temita de género sí, está, tiene que ser sí o sí una mujer. Se va una mujer, tiene que ser una mujer. Porque Hay si una doctora se va la que, única mujer aparte. sí, hay una doctora que yo tengo el gusto de conocerla por el hermano, ¿no? Que es una tucumana, que es de religión judía, que es Claudia Sbar. Yo, Ah, creo que se hablaba de... ¿No? si es abogada escribana, fue la Es uno primera de los mujer, nombres. creo A que mí me preside la gusta Corte de Tucumán. también, vamos a, Si, acá si ya mirás, terminamos. si mirás el currículum, son como 30 páginas, tiene, pero pergamino. Claro. la diferencia con la corte de la provincia es que acá son 7 miembros, ¿no? Creo.
Con la de la Suprema Corte, Sí. en Nación son 5, no son 7. Claro, por eso, y en provincia son 7. Claro. Sí, eso, ahí está. No, como dijiste acá, y yo estoy estudiando lo nacional, entendí como que en Nación está bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda con relación a esto? No, una pregunta. La cantidad de miembros, ¿no limita el accionar? Porque La demora la cantidad causa. de miembros no limita el accionar. Puede sí resultar que sea más lento. Cuanto mayor es cantidad de miembros es más lento. ¿Por qué? Porque tiene que circular más el expediente, la causa. Ustedes piensen que cada uno de los jueces emite su voto. Es como que dicta una sentencia. También puede adherir, pero muchas veces adhieren, pero por fundamentos distintos. Entonces dictan una nueva sentencia. Entonces, o incluso igualmente para adherir tienen que estudiar todo el expediente para ver si están de acuerdo con el voto del juez que los antecede. Entonces, eso es lo que demora el expediente, que tiene que pasar por cada una de las vocalías de cada uno de los jueces de la corte. Los Entonces, si vos tenés conjueces, 9 jueces o si vos tenés 7 jueces, vos sabés que tienen que pasar por 7 vocalías distintas. los conjueces, esos que votan. La Constitución nuestra prevé la actuación de la Corte por salas, pero nunca se implementó en la práctica. No sería, o sea, institucionalmente siempre es más conveniente que la Corte actúe como cuerpo íntegro y no por salas. Pero bueno, constitucionalmente, no sería inconstitucional si lo hiciera, porque constitucionalmente está habilitada. Ahora, lo que en realidad te perjudica o se torna perjudicial, sí, para la independencia del órgano, es como por ejemplo lo que pasó en el gobierno de Menem, que vos tenías ya una corte de 5 miembros, y Menem nombró a 4 amigos. Incluso ¿Entiendes? Nazareno era socio en estudios jurídicos en la Río Calellos. Por eso lo digo. Entonces, eso sí atenta contra, porque vos imagínate que si nombrás 4 amigos más uno de miembro de la corte que ya estaba compuesta, que te vote a favor, ya tenés esa famosa mayoría automática. Y entonces eso sí atenta contra el rol institucional de la corte, la desprestigia, y incluso atenta contra la independencia del órgano. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos una corte que tiene miembros que han sido nombrados por el gobierno anterior, entonces es más equilibrada, si se quiere. A ver, Nicolás me quería hacer una pregunta. ¿Ya está? Bien. Constanza, me querías hacer una pregunta. Profe, los 2 capítulos que usted subió corresponden a la unidad 17, no son unidad 18 ni nada, ¿no? Porque no me quiero No, perder. corresponde a la unidad 17. Genial, gracias. Y Francisco, ¿cuál era tu pregunta? Nada, quería preguntar, ¿cómo se hace para conjugar eso de que la justicia debe ser independiente y que al final la terminen designando políticos que siguen sus propios intereses? O sea, sería muy inocente pensar que van a apelar por el bien de la República. Tipo, entiendo que es una encerrona porque no podés hacer nada, no podés seguir sumando arriba jerarquía porque es lo máximo, pero no sé cómo se quiere que sea independiente si es designada por los mismos políticos. Esa es mi pregunta. Bueno, sí. A ver, lo que pasa es que por eso mismo la Constitución prevé el acuerdo del Senado, porque vos ahí no estás siendo designado, un ministro de corte no está siendo designado por la voluntad de unipersonal del Poder Ejecutivo. Pero El Poder Menem es el Ejecutivo. caso, es el ejemplo más claro. No, ahí te estás confundiendo, Francisco. Menem dictó una ley para ampliar el número de jueces de la Corte y tenía mayoría en el Senado en ese momento.
Y aparte había un momento histórico que vos en Entonces, en las Victoria emergencias, es distinto a nombrar a un miembro de corte. Con que el Poder Ejecutivo nombre un miembro de corte no significa que tenga la mayoría del cuerpo. No, no, Lo no, que yo me hizo refiero a Menem fue políticos siguiendo sus propios modificar, intereses. Nada más. No me importa de qué partido sean. Yo hablo de políticos siguiendo sus propios intereses y designando gente. No me importa si con mayoría del Senado, solamente eso. Desde un plano moral, no desde un plano legal, de lo que pueda o no decir la pero Constitución. no te entiendo entonces, porque no estás entendiendo cómo funciona, me parece. No estás entendiendo cómo funciona. Porque no me puedes decir que no te importa el acuerdo del Senado. No, Porque no digo que no me justamente importa vos el necesitabas del acuerdo. acuerdo del Senado para, él habla para que digamos, de el, un cierto amigo del presidente, alguna cosa así. Eso es alguna. Pasa claro, que bueno, pero cuando si pasa por el el amigo del Senado, presidente, si el amigo del presidente no es idóneo, que pasó con un procurador, Reposo creo de apellido, que el sí, Senado lo reposo. rechazó, cuando no hay consenso. Por eso no es que termina siendo un amigo del presidente. En el caso de Menem sí, ¿por qué? Porque Menem tenía mayoría en el Senado y modificó la ley y amplió el número a 4 y nombró 4, que es distinta la Sí, situación a nombrar uno solo. en ese contexto histórico, ante la emergencia que vivíamos de la hiperinflación, el gobierno, por ahí los políticos se aceleran y votan, la gente le votan cualquier cosa, Y fue como una la ley de medida emergencia tomada, económica, que exactamente, bueno, y fue, yo lo aclaré en la clase, fue una medida tomada en el marco de la emergencia económica, fue una de claro, las primeras medidas. No es lo mismo a nombrar a normalmente un juez. a tener la pila de emergencia y metes algo en el medio y pasa, A ver, una picardía. por ejemplo, Macri nombró 2 jueces, que son Rosenkrantz y Rosati en un montón de pronunciamientos, Rosenkrantz tal vez no, pero Rosati en un montón de pronunciamientos ha ido en contra. Esta corte ha sido nombrada por el gobierno kirchnerista y han dictado un montón de sentencias en contra. Sí, incluso la que hablábamos en la clase el otro día, estoy medio mareado yo, la el DNU de la renta con las clases, Sí, la eh, ley de medios, la un ley de montón, medios. un La ley montón. de medios era una batalla cultural y votaron, no sé. Por eso me parece que no estabas entendiendo el procedimiento, Francisco. No sé si te quedó claro ahora o seguís en tu postura. No, sí, entiendo el procedimiento. Mi duda era desde el plano moral, repito, nada más. Tipo, ¿por qué es moralmente válido o por qué está bien que que los políticos designen a los miembros de la justicia? Porque por lógica los políticos, en el caso del Senado, representan los intereses del pueblo. Deberían. No, Por eso. en realidad está dado porque los poderes políticos tienen que ejercer un control y contralor por el equilibrio de los 3 poderes de la República. ¿Sí? Eso ya te remontás a Maquiavelo. Y los 3 poderes. Vos tenés que tener un control y un contralor. Entonces, como se ejerce ese control y contralor, el Poder Judicial te ejerce el control de constitucionalidad de todos los actos de gobierno, de los poderes políticos. Y bueno, ¿y los poderes políticos cómo controlan al judicial? A través del nombramiento. Todos los poderes intervienen entre sí en algún aspecto del mismo, justamente para generar este equilibrio y este pesos y contrapesos, que seguramente lo van a ver cuando vean el Ejecutivo y el Legislativo, más concretamente. Bueno, la intervención que hace el poder político en el judicial es el nombramiento. ¿Te queda claro o necesitas alguna explicación extra? Porque tengo libros para darte, para que leas. Pero básicamente es eso. Está bien, gracias, profe, te agradezco. Bien. Es el funcionamiento básico de la República. Esto ya igual lo tendrían que saber porque lo vieron en la primera parte. Es bolilla 1 y bolilla 2. Más que nada bolilla 1.
¿sí? Son los primeros capítulos del libro tomo 1 de Jiménez. El funcionamiento de la República y por qué los órganos políticos son los que designan a los jueces. Ojo, hay posturas dentro de la doctrina que hablan de que en realidad los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrían que ser designados a través del voto directo, que son los extremos más de la democracia más participativa. Lo que pasa es que eso también tiene su riesgo, porque ahí la independencia del Poder Judicial se ve viciada con los partidos políticos, y con las promesas que haga el juez en campaña al pueblo, a la población, para que lo voten. Entonces, no hay sistemas ideales. Lo que pasa es que nosotros venimos también de, como estábamos mirando esa... El constitucionalismo clásico es una regla, que sea el Ejecutivo con acuerdo del Senado que nombre a los jueces. Nuestra fuente es la Constitución norteamericana, que utiliza esa metodología, ese procedimiento, digamos. ¿Qué me decías, Charlie? No, que lo vimos en esa filmina o esa diapositiva de PowerPoint, cuando vos tenés, estaba Lanuse, que venía con Onganía, que después tenés a Cámpora, que después está el golpe, Isabelita, el golpe, y van cambiando todos los jueces. Vos te imaginas, la democracia nuestra es muy nueva, también son del 83 ahora. Yo considero que la mejor acción que he visto yo en estos años de democracia fue cuando el doctor Alfonsín le ofrece a Luder, que lo rechaza, ser presidente de la Corte. Sí. Eso no sé por qué lo rechazó, bueno, pero era el principal opositor del Partido Peronista, y eso hubiese sido Barro como garantía constitucional de que las cosas iban a funcionar. Bueno, Alfonsín respetó muy bien lo que es allá lo criticaban por la parte económica, pero cuando uno lo mira de lejos, el proceso, creo que fue el mayor estatista, ¿sí? Sí, fue una persona aparte de ser honesto, pues fue honesto, y esa garantía de constitución. Que en el último tiempo fue la Corte sí, más lo remarcaste, independiente. Sí. Lo otro, igualmente, cuando asume el amigo Kirchner en el 2003, también. Yo calculo que todo político, lo que decís vos... Él nombra a 2 jueces, pero también es cierto de que no modifica el número, claro, y que respeta el devolver a los cinco miembros, que podría haber, en su momento, se podría haber quedado con 7 y podría haber nombrado 2 más, y ahí tener una mayoría automática de vuelta, no lo hizo. Sí, le puede criticar muchas cosas, pero esa parte fueron más o menos... Sí, eso se respetó en ese periodo. Y bueno, y en el gobierno de Macri también, porque en definitiva, bueno, él nombró 2 jueces, pero como les decía, son independientes. La verdad que no se puede decir que respondieron a un determinado gobierno. O sea, fueron personas de renombre y que han demostrado independencia. Lo que pasa es que cuando funcione más o menos 50 o 100 años, que tengamos más todavía, que calculo que yo no lo voy a ver, pero el mismo sistema se va mejorando. Y ahora lo que te garantiza una persona independiente es que no va a haber mayoría en el Senado. Entonces, eso te garantiza de que sí o sí tenga que ser una persona elegida con consenso por las 2 grandes mayorías políticas del momento, en donde ambos sectores de la política estén de acuerdo en nombrar a determinada persona justamente por también sus características académicas y su prestigio, como veníamos diciendo. ¿No? Bueno, a ver, acá hay un chat, si hay alguien. ¿Qué es el Procurador de la Nación? El Procurador de la Nación, Constanza, lo van a ver con Jiménez, cuando vean órganos extrapoder. Es una de las cabezas del Ministerio Público. Gracias. De nada. Que es una figura que se incorporó en el 94. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Profe, Listo, yo ¿no? tengo
Yo tengo una pregunta sobre el parcial. No sé si la fecha sigue siendo el 25 de noviembre o se modificó. Nosotros siempre respetamos la fecha del calendario académico, de la que estipula el consejo. Ah, ok, ok. O sea que si dicen ellos 25, nosotros lo tomamos el 25. Salvo que pase algo extraordinario y que todos estén de acuerdo en postergarla. Siempre si se posterga, nos ponemos todos de acuerdo, y creo que si hay que postergarla, se postergaría para después de todos los exámenes, también con autorización del consejo, digamos. Modalidad la misma. Modalidad la misma. Examen escrito, 4 preguntas, 1 hora de forma presencial. Los que no pueden presentarse, lo van a tener que hacer por Zoom, oral, con Jiménez. ¿Sí? Ustedes son los únicos que quedaron, estos 14 son, o 15, 16 creo que había al inicio. ¿Son los que aprobaron o un poco más, me parece, no? Somos como 20 los sobrevivientes. ¿No? Creo que somos la clase que más gente hubo. Ah, sí. Bueno. La clase que viene, si quieren, arrancamos con algunas preguntas de examen, para ver cómo las contestarían. Bárbaro. Para practicar eso. Respuestas. Elaboración de respuestas. Que no sean de forma de telegrama. Ustedes ni saben lo que es un telegrama. Que no sean descabelladas. Algunos son medios contemporáneos. Bueno, Charlie, vos sos más grande que yo, así que... ¿O Tengo no? todo tipo de telegramas laborales. Claro. Pero bueno. En los En un tiempo telegramas se cobraba por palabra. venía el correo con cartas. Uno la abría Claro. y leía felicitaciones de fin de año. Te mandaba Terrible. la tarjetita. Yo he mandado y he recibido. Bueno, listo, damos por concluida la clase. Nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, profe, gracias. muchas gracias.